Seguimos pensando, analizando, comparando y digiriendo la actualidad. Quique Mujica está de vuelta en Cuatro Cabezas, en 13C Radio. En 13C Radio viajamos por el mundo y abrimos la vitrina internacional con Juan Ignacio Eizaguirre. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy buenos días, tarde para ti ya, ¿no? Así es, ¿cómo estás, Quique? Muy bien. Juan Ignacio Eizaguirre está desde París, Francia, y comentábamos por WhatsApp de un libro que ya me lo han mencionado 2 o 3 personas y no lo he leído, pero sí he leído los artículos que han salido en Axios, New York Times. Se llama La generación de la ansiedad o la generación ansiosa, de un destacado psicólogo social, profesor en la NYU, en la Universidad de Nueva York, Jonathan Haidt, donde habla de esta generación que nació en 1997, llegó a la pubertad entonces más o menos en el 2009, y una generación, la famosa Z, que está sufriendo problemas de salud mental, depresión, ansiedad, como ninguna generación anterior, ¿o no, Juan Ignacio? Así es, mira, este libro que acaba de salir de Jonathan Haidt, que yo creo que es un tipo que es muy de la coyuntura, que explica cosas que están sucediendo y con una mirada muy especial, y que por distintas razones se empezó a meter en todo lo que son las redes sociales, los cambios que esto había afectado a la sociedad, etcétera, y ahí llegó a meterse al tema de los jóvenes y los niños, que de alguna manera marca esta nueva generación, la generación Z, que sigue a los millennials, y empezó de nuevo a ver data que es impactante y que un poco está ahí en el aire, pero cuando lo empezó a sistematizar y a entender, la verdad nos damos cuenta que estamos ante un problema muy, muy grave en la juventud. Solo para ponerlo en contexto, Jonathan Haidt empieza a mostrar de que el nivel de ansiedad, depresión de los jóvenes de la generación Z, o sea, los que nacieron después de 1997, se han duplicado, casi triplicado. Las tasas de suicidio se han aumentado también en casi 3 veces. Los casos de depresión y ansiedad en los universitarios también se han multiplicado 2,5 veces, etcétera. Los daños autoinfligidos, o sea, hospitales, cosas reales, no que se denuncien, han aumentado casi 3 veces en las niñas, y el suicidio adolescente se más que duplicado. Y esto no solo en Estados Unidos, sino que él lo que ha constatado es que hay una correlación en muchos países del mundo desarrollado, y se empezó a preguntar qué está sucediendo, qué es esta epidemia de salud mental que aqueja a esta generación Z. Y la verdad, entrar en sus páginas es sumamente interesante, porque por lo menos para mí me ha llamado mucho la atención, pues explica mucho de los fenómenos actuales, sociales, incluso uno lo puede llegar a conectar lo que fue la revuelta social que tuvimos en Chile de alguna manera, y todos los cambios que afectan a la empresa, esto de que los jóvenes entran y se van rápidamente, o sea, la cantidad de aristas que tiene esto es muy, muy interesante. Y vale la pena visitarlo, así que encantado de conversar al respecto hoy día de esto, Kike. Oye, es bien angustiante el tema. Yo tengo hijos chicos, desde 13 hasta 7 años, todos usuarios fanáticos del teléfono, del iPad, de YouTube, de TikTok. Y él lo que propone Haidt es lo siguiente: no usar redes sociales antes de los 16 años. No usar redes sociales, no un poquito, no, es como abstinencia de redes sociales antes de los 16 años. No sé si se puede hacer ya. No permitir teléfonos inteligentes para los niños antes de la secundaria. Solo darle estos teléfonos plegables, estos teléfonos antiguos que no permiten navegar, o sea, teléfonos para comunicarse por teléfono, no para usar redes sociales. Y él dice que, en teoría, podríamos hacer que todas las escuelas K12 de los Estados Unidos promulguen la política para el próximo septiembre, o sea, prohibir definitivamente los teléfonos inteligentes en el aula. Es súper revolucionario y radical. Así es. Mira, efectivamente, él es muy práctico, Jonathan Haidt. Entonces, al final, él dice, oye, aquí tenemos un problema colectivo, para el cual él da algunas recomendaciones de lo que tenemos que hacer como padres, lo que tenemos que hacer como familias, después como colegios, y después también recomendaciones de política pública para el Estado. Porque uno de los problemas, efectivamente, es que decirle a un niño de 15 años, oye, te quedas sin redes sociales, todos los amigos están metidos en la misma. Claro. Y peor aún, en todo esto de salud mental,
una de las cosas que se ha demostrado con un paper bastante serio es que la depresión, tanto la felicidad como la depresión son contagiosas, pero es mucho más contagiosa la depresión. Por lo tanto, todo esto es un fenómeno de masas en los jóvenes y que de nuevo una solución individual en este problema colectivo no va a llegar muy lejos. Entonces, yo creo que el gran aporte de Hayden en esto es hacer presente un problema muy grave que nos apremia y darle una explicación, porque antes de entrar a la recomendación concreta y práctica que él da, la verdad vale la pena entender qué es lo que está pasando detrás. Su diagnóstico es doble. Él dice que hay dos fenómenos sucediendo. Uno de ellos es que, de alguna manera, la infancia libre que alguna vez teníamos antes, se ha ido desapareciendo, cada vez más por la sobreprotección de los padres en el mundo real. Eso es verdad. Y por otro lado, claro, pero y por segundo lado, la irrupción de los smartphones, ¿no es cierto?, los teléfonos inteligentes y las redes sociales, especialmente a partir del año 2010, que es cuando empiezan los likes, cuando llega Instagram, cuando aparece el iPhone con la cámara de la selfie, cambió brutalmente la niñez. Entonces, y para Hayden, él dice, mira, la verdad, las personas, los seres humanos, somos mamíferos muy curiosos, pues tenemos infancias muy largas, a diferencia de los otros mamíferos. Claro. Y la razón de eso, de alguna manera, es porque durante la juventud, durante la infancia, nosotros absorbemos todos los ritos, las formas culturales, aprendemos a socializar, que es lo que nos hace humanos, y aprendemos copiando. Entonces, él dice cuando nos sobreprotegen los padres, y de hecho hay estadísticas brutales, que por ejemplo la cantidad de accidentes de niños, que se rompen la pata, que se quebraron el brazo, etcétera, y de niñas, han caído brutalmente en los últimos 30 años. Pero es increíble, y de hecho hoy día los niños, esto en Estados Unidos, la estadística que tenía él, tienen casi la misma cantidad de accidentes que las niñas, cuando antes los niños tenían mucho más accidentes. Pero entonces te empiezas a dar cuenta que efectivamente los niños, de nuevo en la infancia, estábamos nuevamente protegidos en el mundo real y desprotegidos en el mundo virtual, que lo que él dice es un mundo brutalmente peligroso para los cerebros de la pubertad que se están adaptando a este mundo, para lo cual, de nuevo, estamos cuidando a estos jóvenes, a estos niños, de una manera que los desprotege totalmente de la vida real, y por ello la ansiedad, la depresión que los empieza a quejar. Sí, estaba recordando un poco qué fue cuando el mundo decidió que el cigarro hacía mal. Hubo políticas públicas bien draconianas respecto del cigarro, un poco la misma relación que decías tú. O sea, en el fondo, claro, yo dejo fumar, me esfuerzo, pero el que está fumando al lado me tira el humo en la cara, me contamina, bla, bla, bla. Entonces tiene las externalidades negativas que no lo asume. En el caso y todo un debate a partir del cigarro sobre la libertad de las personas de hacer lo que les plazca y asumir los problemas de salud. Entonces hubo entre la libertad y la prohibición. Y ahora lo que dices tú es cierto. Si la política pública respecto a las redes sociales no es consensuada por todo, claro, es casi imposible, porque si hay un niño sin redes sociales ni teléfono en un curso de 30, queda, guste o no guste, pero en la realidad queda prácticamente desconectado. Así es, y justamente lo que él dice, mira, lamentablemente, por mucho que uno quisiera, como papá, yo tengo dos niñitas que son más chicas, así que todavía me quedan algunos años, pero la preocupación que te genera esto, y uno lo empieza a conversar con los otros papás y dicen, oye, pero imposible, ¿cómo le va a quitar el teléfono? Si se queda desconectado, pero lo único que quiero es que mi hijo no quede desconectado a sus amigos. Y tal cual es un problema de acción colectiva. Para lo cual, de nuevo, él dice, los colegios debiesen ser zonas libres de teléfono, porque dentro de los fenómenos que él ve y que afectan directamente la salud mental, uno es que esto de los teléfonos y las pantallas genera menos sueño, y de hecho hay estadística muy interesante del porcentaje de niños que duermen menos de 7 horas y que se ha elevado como espuma desde el 2010 hacia adelante. Segundo, que el tiempo frente al teléfono, los videojuegos, etcétera, genera menos sociabilización, la cual es fundamental para el bienestar. De nuevo, interactuar con gente nos hace bien, nos energiza, etcétera, y eso hace muy mal nuevamente para la salud mental. Lo tercero es la fragmentación de la atención.
esto de que no, están los teléfonos que vibran cada segundo y nuevamente hay testimonios de niños, jóvenes que declaran estar conectados todo el día Claro. a las redes sociales, lo que le vuelve la ansiedad, te fijas qué está pasando, qué me dijeron, etcétera. Y finalmente la adicción. Pues efectivamente él argumenta que las empresas Instagram, Facebook, etcétera, han optimizado sus mecanismos de pequeñas dosis de dopamina, que genera una adicción real. Claro. Ver el trend, el siguiente. Y, oye, a los adultos nos pasa lo Sí, mismo. por lo mismo. Sí, es una cuestión química, digámoslo. Exactamente. Entonces, él vuelve a insistir en el tema y para mí, una de las cosas interesantes es cómo él empieza a romper en parte el problema. Porque él dice, mira, en el mundo real, las interacciones son en carne, en cuerpo, ¿no es cierto? Son en sincronía. Tú hablas con alguien, te contesta, te manifiesta lo que tú sientes, te mueve, observa. La comunicación es uno a uno o uno a un grupo reducido y te responden, etcétera. Y son en comunidades que generalmente son, de nuevo, que tienen barreras de entrada o de salida. O sea, la familia, los amigos, no es que cualquiera aparezca y se vaya. Incluso irse es difícil. Mientras que en el mundo virtual es una interacción sin cuerpo, que es asincrónica. Uno dice algo y te pueden responder una semana después. O no. Es uno versus el mundo. O sea, uno tira la cosa allá afuera que cualquiera lo reciba. Y de nuevo, donde en estas redes hay pocas barreras de entrada y de salidas, por lo cual las relaciones son mucho más livianas. Entonces, él empieza a vincular como esta concepción de la realidad. Empieza a diferenciarse de lo que era antes y lo que es hoy día. Y más aún, él va a cosas más allá de los datos, etcétera, bastante profundas. Porque de alguna manera él dice, en el juego libre, nosotros aprendemos como seres humanos. El juego está metido en nuestros genes. Así evolucionamos y así copiamos y resolvemos nuestros problemas. Nos autocontrolamos. Aprendemos a dialogar con nuestros pares para encontrar soluciones conjuntas. Aceptamos que a veces lo que sucede no es lo que nosotros deseábamos, lo que son todos valores muy democráticos, ¿no es cierto? Aprendemos a socializar, en definitiva. Claro. Y que en el mundo virtual es todo lo contrario. Si no me gusta me voy, apago la pantalla, no le veo la cara a la gente, no veo sus emociones, le digo cualquier barbaridad y ya está. Entonces se deshumaniza mucho esto y desconectamos con lo humano. Y peor aún, y esto va más allá, él dice que el mundo virtual está brutalmente anclado en el concepto de lo profano, ¿no? Y aquí va a un sociólogo francés de fines del siglo XIX, principios del XX, Émile Durkheim, que él habla que somos unos homo duplex, que vivimos en lo profano y en lo sagrado, y que todos tenemos en nuestro corazón como un hoyo de Dios, o un hoyo de lo divino, de lo sagrado, que si no lo llenamos, sentimos este vacío existencial. Y lo interesante de nuevo en Hayden, que va desde los datos duros de todo este tema, las redes sociales, Facebook, a esto, a decir, oye, lo sagrado siempre es corporal, es en un lugar, Claro. es en un momento, es con una determinada gente y una actividad comunitaria, en donde de nuevo, cuando uno ve la cantidad de horas que pasan los niños en eso, no existe esta oportunidad de conectar con algo más allá, con esa trascendencia. Entonces nos empezamos a vaciar en lo profano y empieza este sinsentido, de nuevo, en donde en esta época, de nuevo, esta anomia que definía Durkheim, este francés sociólogo, y en esa anomia que él hablaba, empieza la desesperanza, el suicidio, el hastío de la comunidad, como la rebelión por la rebelión. Y yo me acuerdo, leyendo esto, yo recuerdo columnas que se publicaban en Chile, por ejemplo, Rector Peña, que hablaba de la anomia de la juventud chilena quemando iglesias. Entonces, te empiezas a dar cuenta cuán profundo es, y es difícil visualizarlo, ¿no es cierto?, porque es de todos los días. Claro. Pero es algo realmente profundo, cómo estamos creciendo y cómo estamos llegando al mundo en estas nuevas generaciones. Oye, interesante esta teoría que mencionabas tú de la sobreprotección de los niños, que dice el libro, la tesis central es que esta sobreprotección comenzó en la década de los 80 y que a la vez conversa muy bien con este mundo individualista de las redes sociales. O sea, mi hijo que no salga porque lo pueden asaltar, que no ande en micro porque le pueden robar, pero claro, y eso como está en la casa encerrado, en el colegio a la casa, claro, ahí en las redes sociales son el refugio
de lo que uno, cuando yo era chico, tenía amigos en el barrio y salía a jugar fútbol. Ahora los niños es muy raro que tengan amigos en el barrio, son los amigos del colegio y los familiares, pero es raro que haya juegos, estoy hablando en Chile, y en cierto Chile, por cierto, pero incluso este Hyde confundó un grupo que promueve que brinden a los niños más independencia. Me da risa porque lo fundó con toda una señora, Leonor Skenazy, que fue apodada la peor madre de Estados Unidos porque enviaba a su hijo de 9 años en el metro. Y fue criticada en todo porque la encontraban como irresponsable. Y yo me acuerdo que andaba chico en la micro a los 11, 12 años. Mi hijo, por ejemplo, no va a andar en micro. Sí, pues no tal. Yo también, mira, yo soy borderline millennial, yo nací en el 82, pero yo me acuerdo, estaba en primero básico, segundo básico, y salía en la bicicleta a la plaza y me topaba con un primo súper amigo mío de toda la vida y con los otros amigos del barrio, y hacíamos las maldades, nos subíamos los árboles, las rodillas raspadas y volvíamos a la casa a comer. Claro. Entonces, y yo digo, yo no haría eso, pero por ningún motivo, y es la reacción actual de papá, ¿no es cierto? Sí. Como tan irresponsable. Claro. Y efectivamente esta colega de Hayden, ella dice, oye, es bueno que los niños salgan solos, que tengan esta libertad, pero claro, estamos todos asustados del abusador. Sí, pues, del ladrón, o peor aún, los barrios que no son seguros, por supuesto, en los distintos Chiles, tomados por el narcotráfico, la delincuencia. Aquí en París, la verdad, París es una ciudad segura en general, y uno ve niños de 9 años agarrando el metro para irse al colegio, caminando por la calle. Y yo me acuerdo, le decía a un amigo chileno, y le digo, oye, pero yo no voy a dejar a mi hija a los 9 años que se vaya caminando. Pero ahora leyendo este libro digo, pero claro que si no pasa nada. Y de hecho Hayden, que le gusta el dato, él muestra los datos de que nada pasa. O sea, que la cantidad de accidentes que pasan por, no sé, niños caminando solos en la calle, es una cosa, es como que te muerde un tiburón, que uno en un billón, ¿te fijáis? Es como, entonces, que nos bajó esta locura de la sobreprotección de los niños, en donde, de nuevo, él dice, los niños son antifrágiles. Los niños aprenden cayéndose, midiendo los riesgos, encontrando esa emoción, y así se van calibrando en su relación con el mundo. Pero en la medida que no tengan esta exposición y libertad para experimentar, siempre se van a sentir un poco desprotegidos, porque necesitan que alguien los esté protegiendo. Y él dice, en esa desprotección, lamentablemente ellos nunca van a sentir ese nivel en donde ellos pueden estar en el modo de discovery, de descubrir. Y en lugar de estar en el modo de descubrir, de aprender, de experimentar, etcétera, están en el modo de defensa, de susto. Sí. Y eso alimenta la ansiedad, porque la ansiedad, que de nuevo es el fenómeno más prevalente en la generación Z, es un miedo constante. Es un miedo constante, o que alguien va a poner algo en la red social, o que algo me va a pasar. Entonces él empieza a desglosar esto, y es muy interesante cómo lo conecta. Y de nuevo, a mí como papá, o aportando al debate público, lo que tenemos que hacer como país, o en el colegio, dije, el tiro le va a mandar este libro a la directora del colegio de mi hija. Yo también. Te hace reflexionar mucho, y es muy interesante, porque efectivamente tenemos un problema, y un problema grave, que tenemos que afrontar en conjunto. No, es gravísimo, porque además lo estamos viviendo, y claro, yo creo, hay un momento que te da un poco de angustia, ansiedad, y que eso paraliza la toma de decisiones, porque de un día para otro, es decir, pero poner el debate en el colegio, por ejemplo, es interesante. Ya hay colegios en Santiago que no pueden entrar con celular a la clase, en Estados Unidos también, y ya es un avance, pero mucho más porque pasa por la casa también, pues si ese es lo complejo. Por supuesto, y de nuevo este tipo Hayden es súper práctico, entonces él decía, muy gringo todo esto, pero decía, oye, es tan simple como agarrar un grupo de papás y que hagan un compromiso, un pledge, y que digan que ellos no le van a dar teléfono inteligente a su hijo hasta los ciertos años, y que ese compromiso se hace vinculante en la medida que al menos hayan otros 10 papás del curso, porque claro, no va a ser el único cabro o niñita sin teléfono, claro. Pero cuando hayan 10, ya hay un grupo en donde esos niños pueden conectar de una manera no virtual. Entonces empieza a solucionar este problema de acción colectiva, que por supuesto siempre tiene que tener coordinación. Y no es fácil, pero el primer paso es hablarlo abiertamente y mostrar los datos, que yo creo que ahí el aporte de Hayden es gigantesco. Oye, y en Estados Unidos son geniales, porque ya hay una empresa que es llamada Yondre, algo así se pronuncia,
que vende fundas para teléfonos móviles con cerradura y que bloquea el teléfono y se está vendiendo como loco en toda la escuela. Están las escuelas K12 estos comprando como loco las fundas porque ya no es el Ziploc que lo dejan ahí, no, es el teléfono que ha bloqueado y se lo pasan al niño ya cuando lo puede desbloquear cuando se va al colegio. Increíble. Increíble, pero tal cual, sí, de nuevo, y a lo que va al final son los cambios, y lo que dice Hayden, los cambios tecnológicos marcan generaciones. O sea, yo me acuerdo incluso de conectar con amigos latinoamericanos que de repente descubrí que ellos habían visto los mismos monos animados que yo vi cuando chico, claro. El Chavo, no sé qué, y uno conecta inmediatamente. Entonces esta generación ha vivido un cambio tecnológico brutal, que recién estamos viendo las consecuencias, y en definitiva tenemos que desarrollar por un lado la tecnología, pero por otro la coordinación, ¿no? Como comunidades, como colegios, como papás, etcétera, para tratar de afrontar esto y solucionarlo, si no se nos va de las manos. Totalmente. Oye, Juan Ignacio, muy interesante la conversa. Un abrazo, ¿ah? Un abrazo, Kike. Oye, súper recomendado, La Generación Ansiosa, Jonathan Hayden. Hoy está en Amazon en español y cuesta $9. Está barato, así que aprovechen. Súper bueno, súper gran libro, vale la pena. Un abrazo grande, Kike. Que abrazo, te vaya muy bien. Chao.